Hoy les contaremos una historia de coraje, resistencia y la desgarradora realidad de un perro husky que pasó 17 días soportando el frío más extremo, solo y olvidado en el hielo. Un perro que, a pesar de su lealtad y amor, no encontró el refugio que necesitaba en su propio hogar. Es una historia que nos muestra la fortaleza de los animales y cómo, a veces, el mayor obstáculo es el abandono. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna historia, y si esta historia les llega al corazón, comenten con la frase "Siempre hay esperanza" para recordar que cada ser merece cuidado y respeto. La historia comienza en una de esas noches heladas de invierno, en una zona donde las temperaturas caían tan bajo que el suelo crujía bajo el peso del hielo. Era pleno enero, y una gran nevada había cubierto el lugar como un manto blanco y brillante. En una esquina del patio de una casa, estaba un husky de pelaje gris y blanco, de nombre Nieve, que había sido amarrado a un poste por sus dueños. Esa noche, el viento cortaba la piel y el aire parecía congelarse alrededor de todo. Nieve, a pesar de su naturaleza resistente al frío, sentía el intenso dolor que la helada clavaba en sus patas y en su cuerpo entero. Desde el interior de la casa, podía ver las luces encendidas y el calor del hogar que una vez fue suyo, pero sus dueños habían decidido dejarlo fuera, sin ninguna protección. Sin entender por qué, el perro miraba la puerta con esperanza, esperando que alguien lo dejara entrar, que le dieran refugio, o al menos, que alguien recordara que él también necesitaba un lugar cálido donde descansar. El frío intenso lo rodeaba, y sus primeros instintos de supervivencia lo llevaron a cavar un pequeño agujero en la nieve, tratando de crear un refugio improvisado. Con sus patas congeladas, luchaba por encontrar un poco de tierra donde pudiera sentir algo de calor, pero no había nada que le brindara alivio. Intentó enrollarse lo más ajustado posible, tratando de conservar el calor de su propio cuerpo, pero el frío se colaba entre su pelaje y le llegaba a los huesos. La cuerda, apretada alrededor de su cuello, hacía imposible cualquier intento de buscar refugio en otro lugar del patio, y cada vez que intentaba moverse, sentía el dolor agudo de la piel tironeada por la cuerda congelada. Mientras tanto, dentro de la casa, sus dueños parecían ignorar los jadeos y gemidos que venían desde el exterior. Para Nieve, esa primera noche fue larga e interminable. Él había crecido en ese mismo hogar, con quienes alguna vez le dieron cariño y lo llamaban buen chico, y no entendía cómo era posible que, de repente, lo dejaran enfrentar el frío sin una sola cobija. Quizás habían olvidado que él estaba ahí afuera o quizás habían decidido que su lugar estaba fuera de casa para siempre. A pesar de la incomodidad y el dolor, Nieve no dejó de mirar hacia la puerta, moviendo apenas la cola, esperanzado de que en algún momento se abriría y él podría correr adentro, como solía hacer. Sin embargo, la puerta permaneció cerrada, y la noche se volvió cada vez más oscura y helada. Los días de Nieve continuaron siendo un reto de pura resistencia. Al amanecer del segundo día, el sol apenas se asomaba, trayendo algo de luz, pero sin disipar el frío que persistía en el aire. El hielo que se había formado en su pelaje y en la cuerda no se derretía, sino que se adhería más a él, haciéndole la cuerda alrededor del cuello aún más pesada e incómoda. A pesar de todo, Nieve intentaba levantarse con la esperanza de que, al ver a sus dueños, ellos recordaran que él estaba ahí y lo dejaran entrar. Con esfuerzo y dolor, se puso de pie, sus patas temblaban y el frío le calaba hasta los huesos, pero en sus ojos aún había un destello de esperanza. Cada vez que Nieve escuchaba el ruido de la puerta de la casa abriéndose, levantaba la cabeza con el corazón acelerado, moviendo apenas la cola en un intento por llamar la atención de su familia. Pero pasaban a su lado con indiferencia, apenas mirándolo antes de volver a entrar. Cada hora que transcurría, el frío se hacía más profundo, y aunque su instinto de sobrevivir le daba fuerza, el hambre y la sed comenzaban a pasar factura. La nieve a su alrededor se convirtió en su única fuente de hidratación, pero eso no era suficiente para calmar la desesperación que sentía. Las noches eran especialmente duras. Mientras la familia se refugiaba en el calor del hogar, Nieve intentaba dormir en la nieve, acurrucándose en el pequeño hueco que había cavado para protegerse del viento helado. Con el paso de los días, Nieve comenzó a comprender que quizás nadie vendría a liberarlo. Su energía disminuía con cada noche que pasaba, y cada vez era más difícil levantarse.
Sus patas estaban hinchadas y adormecidas por el frío, y el dolor que sentía en su cuerpo empezaba a volverse insoportable. Sin embargo, había algo en el que no se rendía. Ese instinto de supervivencia lo hacía levantarse cada mañana, aunque fuera solo para mirar una vez más hacia la casa con la esperanza de que, al final, alguien decidiera ayudarlo. Al llegar la segunda semana, Nieve ya no tenía fuerzas para moverse. Permanecía tirado en el mismo lugar donde había cavado su pequeño refugio en la nieve, con la mirada fija en el horizonte. Estaba exhausto, su pelaje completamente congelado y su cuerpo entumecido. La cuerda al cuello se había incrustado en su piel, provocándole heridas que ardían con el contacto del hielo. Los días se mezclaban, y Nieve empezó a perder la noción del tiempo. A veces, cerraba los ojos y soñaba con los tiempos en los que corría libremente por el campo, persiguiendo aves y sintiendo el viento en su rostro, pero al despertar, el crudo frío y la realidad de su situación volvían a atormentarlo. El día 17, cuando Nieve estaba al borde de la inconsciencia, un sonido diferente rompió el silencio del paisaje helado. Era el sonido de pasos en la nieve, acercándose con rapidez. A lo lejos, una figura envuelta en un abrigo grueso se acercaba a él, y Nieve, con las pocas fuerzas que le quedaban, intentó levantar la cabeza. Una suave voz humana comenzó a hablarle, llena de compasión y ternura, y por primera vez en días, Nieve sintió un calor que no venía del sol, sino del simple gesto de alguien que se preocupaba por él. La persona se arrodilló junto a él, desatando la cuerda que lo había aprisionado durante tantos días y envolviéndolo con una manta cálida. Nieve fue llevado a un lugar cálido y seguro, donde le brindaron comida y agua. A pesar de la debilidad extrema, sus ojos reflejaban una gratitud infinita hacia quienes le habían salvado. La historia de Nieve continuó con el dolor, pero también con una chispa de esperanza inesperada. Tras ser encontrado y llevado a un refugio, su cuerpo estaba tan débil que incluso mantenerse de pie era una lucha. Su rescate llegó justo a tiempo. El tiempo y la temperatura extrema habían cobrado un precio alto en su salud, dejándolo casi sin fuerzas para continuar. Los primeros días en el refugio fueron de cuidados intensivos. Cada miembro del equipo veterinario que lo atendía sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y lleno de desafíos. Durante los primeros días, los veterinarios intentaron estabilizarlo. Nieve apenas podía mantenerse consciente, sus ojos apenas se entreabrían mientras recibía sueros para rehidratarlo y alimentos ligeros que no forzaran demasiado su sistema debilitado. Estaba cubierto con mantas térmicas y almohadas de agua caliente, y el suave calor lo hacía temblar al principio, como si su cuerpo no estuviera acostumbrado a esa sensación después de tanto frío. A medida que el calor penetraba en sus huesos, Nieve comenzó a mover su cola lentamente, como si su cuerpo recordara que aquel contacto era seguro, y por primera vez en días, sus músculos parecían relajarse. El personal del refugio trabajaba a su alrededor con delicadeza, susurrando palabras suaves y animándolo a comer poco a poco. Había momentos en los que Nieve abría los ojos apenas, captando la imagen de rostros humanos preocupados, tan distintos a los que había conocido en su vida. Este equipo de personas no lo dejaba solo, lo vigilaban y lo alentaban, y aunque no entendía el porqué de su amabilidad, sentía en lo profundo de su ser que estaba a salvo. Cada día era una pequeña victoria. Aunque a veces no lograba ponerse de pie o no tenía fuerzas para comer, la mirada de aquellos que lo cuidaban le recordaba que no estaba solo. A medida que pasaban las semanas, Nieve comenzó a adaptarse a la rutina del refugio. Lo alimentaban a mano al principio, con pequeñas porciones para que su estómago, aún delicado, pudiera asimilar la comida sin problemas. Había una trabajadora en particular, una mujer llamada Elena, que parecía haberse encariñado especialmente con él. Cada mañana, ella le hablaba en un tono suave, acariciando su pelaje y diciéndole lo valiente que había sido, que no tenía que temer. Nieve, aún algo reticente a los humanos, comenzaba a relajarse al escuchar su voz. La confianza crecía poco a poco, y el sonido de sus pasos cerca lo llenaba de una calma que hacía mucho tiempo no sentía. Con el paso de los meses, Nieve empezó a mostrar mejoras significativas. Aunque su cuerpo estaba aún delgado y frágil, había empezado a ganar algo de peso y a recuperar algo de vitalidad en sus movimientos. Un día, cuando Elena entró en su habitación,
vio algo que le llenó el corazón de alegría. Nieve se había levantado y había dado unos pocos pasos, tambaleantes pero firmes, hacia ella. Fue como si aquel pequeño gesto marcara el inicio de su recuperación definitiva. Desde entonces, Nieve comenzó a dar pequeños paseos por el refugio, explorando con cautela, con una nueva chispa en sus ojos. Pero la historia de Nieve no terminaba aquí. En medio de su recuperación, un hombre llamado Tomás, un antiguo bombero retirado, llegó al refugio con la idea de adoptar un perro de rescate. Él había trabajado muchos años salvando vidas y tenía una conexión especial con los animales. Al conocer a Nieve, Tomás se sintió inmediatamente conmovido por la historia del perro que había resistido tanto. Tras varios encuentros y paseos, fue claro para ambos que habían encontrado una nueva familia. Tomás llenó el papeleo necesario, y después de algunos días de espera, llegó el momento de llevarse a Nieve a casa. Ese primer día en su nuevo hogar, Nieve exploró cada rincón con una curiosidad tranquila, como si sintiera que este lugar era su oportunidad de dejar atrás el dolor y comenzar de nuevo. Tomás le preparó una cama suave cerca de la chimenea, donde Nieve, por primera vez en meses, pudo dormir profundamente, sin frío, ni dolor, ni miedo. Así, Nieve no solo encontró un hogar, sino también la paz que siempre había buscado. La nueva vida de Nieve junto a Tomás empezó llena de pequeños descubrimientos, desde la calidez de la chimenea hasta el suave tacto de una cama blanda que, por primera vez, era suya. Al principio, Nieve exploraba cada rincón con cierta cautela, como si temiera que este oasis de paz pudiera ser un sueño. En sus primeros días, cada ruido de la casa lo hacía levantar las orejas y mirar con curiosidad y algo de desconfianza. Sin embargo, Tomás, siempre paciente, le hablaba en voz baja, diciéndole que no había nada que temer. Con el tiempo, Nieve comenzó a sentirse más cómodo y empezó a seguir a Tomás en cada rincón de la casa. Donde él iba, Nieve iba detrás, silencioso y atento, como si no quisiera perder de vista a este ser que, por fin, le brindaba la seguridad que siempre había buscado. A veces, Tomás se sentaba en la sala, con una taza de té humeante, y dejaba que Nieve se acurrucara a su lado. En esos momentos, la calidez y la paz llenaban el corazón de ambos. Un día, Tomás decidió llevar a Nieve a un parque cercano. Era un parque tranquilo, con amplias zonas de césped y algunos árboles, ideal para caminar sin prisas. Al salir de casa, Nieve respiró el aire fresco con una mezcla de emoción y nerviosismo. Los primeros pasos en el parque fueron lentos, casi ceremoniales, y sus patas tocaban el suelo con un ligero temblor, pero en sus ojos brillaba algo que hacía tiempo no se veía, la alegría de ser libre. Con cada paseo, Nieve recuperaba algo de esa chispa que alguna vez había tenido, y Tomás era testigo de ello. Caminaban lado a lado, deteniéndose de vez en cuando para que Nieve pudiera oler el suelo, el aire, los árboles. A veces, el viento soplaba suave, y Nieve levantaba el hocico como queriendo atrapar todos los olores que le regalaba ese parque. En su rostro, cada día aparecía una expresión más relajada, como si poco a poco fuera soltando las memorias dolorosas del pasado. A los pocos meses, Nieve comenzó a demostrar su verdadera personalidad. Un perro cariñoso, leal y con un profundo sentido de gratitud hacia Tomás. Había aprendido a confiar, y esa confianza floreció en una conexión especial entre ellos. No era solo un perro rescatado, era un compañero que se había convertido en parte fundamental de la vida de Tomás. La mirada de Nieve reflejaba una inteligencia única, como si entendiera que estaba viviendo una segunda oportunidad, y cada día agradecía ese regalo con pequeños gestos. Uno de los momentos más memorables ocurrió un día de invierno, cuando Tomás llevó a Nieve a un pequeño lago cerca de su casa. La superficie del lago estaba congelada, y el paisaje estaba cubierto de una fina capa de nieve que daba un toque mágico a todo el entorno. Tomás lanzó una rama al aire, y Nieve, con la energía de un cachorro, corrió tras ella, deslizándose un poco en la nieve y levantando una pequeña nube blanca a su paso. Verlo correr, feliz y sin miedo, era la recompensa que Tomás nunca había esperado, pero que ahora valoraba cada día. Los años pasaron, y Nieve y Tomás continuaron su vida juntos, compartiendo una conexión que las palabras no podían describir. Para Tomás, Nieve era más que un perro,
Era un símbolo de fuerza y esperanza.